Perfecto. Bueno, entonces, habíamos visto que independientemente de cómo elijamos la normal, si la física es la misma, ¿no? Porque la física de lo que está pasando no cambió, yo obtengo el mismo resultado. Y el resultado físico es que la corriente inducida aparece girando de esta manera. ¿Sí? De esta manera. Perfecto. Entonces, ahora voy a hacer de vuelta la cuenta, pero ahora voy a cambiar un poquito la física. Porque lo que voy a pensar es, agarro la espira amarilla y la voy a alejar de la naranja. ¿Sí? La alejo de la naranja. Entonces, en esta consideración, vamos a elegir la normal en el eje X. Entonces, cuando yo alejo la espira amarilla de la naranja, ¿está bien? Con esta convención de la normal, el flujo siempre va a ser positivo, porque B va a estar en la dirección típicamente de la normal, ¿no? Pero, claro, al alejar la espira amarilla, cada vez B es más chiquitito. Así que esta cantidad es positiva y en el tiempo se hace cada vez más chiquitita. Positiva, pero cada vez más chiquitita. Entonces, eso implica que, efectivamente, el flujo está disminuyendo. Así que esta derivada es negativa en esta nueva situación física. Y lo que me dice Faraday es que si esta derivada es negativa, la FEM que aparece es positiva. Así que el trabajo realizado por unidad de carga sobre las cargas es positivo. Lo que quiere decir es que eh, la fuerza que aparece tiene el sentido natural en que yo recorro la espirita para describir, ¿no? Asociado a la elección de la normal de esta manera. Así que la fuerza tiene este sentido, así que la corriente ahora, fíjense que es opuesta al caso anterior y circula de esta otra manera. De esta otra manera. ¿Está bien? ¿Estamos con esto? Sí, Perfecto. Muy bien. El comentario también que les quería hacer, antes de pasar al siguiente, es que eh, la fuerza que aparece acá, la FEM que aparece acá, es un poco diferente a la FEM. O sea, dijimos que es un campo eléctrico, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero es un campo eléctrico medio raro, porque fíjense, si yo hago el trabajo a lo largo de una trayectoria cerrada, el trabajo realizado por una fuerza a lo largo de una trayectoria cerrada, si la fuerza fuese conservativa, ese trabajo debería ser cero, ¿no? Pero acá tenemos que esta fuerza que aparece, que por eso le pusimos no conservativa, la fuerza que aparece por esta inducción magnética, tiene la propiedad de que le puede entregar trabajo a las cargas, eh, un trabajo neto mayor que cero a lo largo de todo este circuito cerrado. Eso significa que el trabajo entregado a lo largo del circuito cerrado es mayor que cero. Y eso me asegura que, sea que fuera esa fuerza, es no conservativa. Por eso le pusimos el NC acá. ¿Eh? La fuerza que está detrás de esta FEM es una fuerza no conservativa. La que hace trabajo es una fuerza no conservativa. Perfecto. Bueno, entonces, ¿qué vimos? Vimos las dos situaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando la espira se acerca, el flujo aumenta con esta elección de n, y fíjense que la intensidad quedaba circulando de esta manera, y cuando la espira se alejaba, aparecía una FEM que se oponía al cambio de flujo, y eso implicaba, en este caso, que la corriente circulaba para el otro lado. ¿Está? Entonces, siempre lo que sucede es que la corriente inducida, para que ustedes se acuerden, para que ustedes, conceptualmente es importante pensarlo de esta manera, es que la corriente que aparece inducida aparece generando un campo magnético, porque es una corriente, ¿no? Son cargas que se empiezan a mover. Y como toda corriente, genera su propio B, su propio campo magnético. Bueno, las corrientes inducidas se inducen en el sentido tal de que el campo B que generan se opone al cambio de flujo que está experimentando esta región del espacio. Fíjense esta región. Esta región del espacio está aumentando el flujo que va de izquierda a derecha. Entonces, la corriente aparece circulando de esta manera. Hagan con la regla de la mano derecha. El campo asociado a esta corriente, ¿para dónde apunta? ¿Para la derecha o para la izquierda?
para la izquierda. Para la izquierda. Claro. Entonces yo tengo un flujo que aumenta para la derecha y aparece una corriente inducida generando un campo hacia la izquierda. ¿Sí? Y fíjense en esta región. Cuando yo alejo la espira amarilla, el flujo disminuye y la corriente que aparece y el campo que trata de generar, ¿para dónde apunta? Para la derecha, trata de reforzar el campo que se está apagando. O sea, acá el campo se apaga, entonces la corriente que circula trata de hacer aparecer un campo B que trata de que el campo no varíe, no se apague. Acá el flujo, perdón, está aumentando y la corriente que hace es decir, bueno, trata de no aumentar. Entonces genera un campo para el otro lado, ¿no? Para que el campo total se mantenga estable, si quiere. Entonces, siempre las corrientes inducidas hacen al aparecer un campo que se opone al cambio de flujo que está experimentando. ¿Está bien? Es como una inercia. De alguna manera, lo que estamos viendo es que se da una situación para que la situación de cambio no se produzca, para que se mantenga tal cual estaba. Entonces, si mi situación dependiente del tiempo hace que el flujo aumente, bueno, la corriente inducida va a apuntar para el otro lado, para que no aumente el campo total en esta región. Y lo mismo acá. Acá el flujo estaba disminuyendo, entonces voy a tratar de reforzarlo para que no disminuya. Siempre se opone al cambio de flujo, ¿no? La FEM siempre se opone al cambio de flujo. Entonces, esa es una regla que ustedes pueden usar para darse cuenta cuál es el sentido, en qué sentido aparece la circulación de cargas. ¿Está bien? O sea, que es compatible con lo que acabamos de ver también. Pero es un chequeo súper fácil de hacer. Bueno, entonces acá les dejo, no voy a entrar en detalle, pero acá les dejo, cuando ustedes vuelvan a pasar por acá, asegúrense de que están entendiendo estos ejemplos que básicamente son distintas consideraciones de acuerdo a lo que está pasando, en qué sentido aparece la corriente, ¿saben? Si aparece para un lado o para el otro. Se lo dejo para que ustedes lo chequeen que efectivamente están en el buen camino de entender el concepto. Y el concepto es que la corriente inducida siempre aparece generando un B que se opone al cambio de flujo que está experimentando esa región. Bueno, entonces, ahora quisiera avanzar un poquito más considerando lo siguiente. Entonces, eh, quiero hablar un poquito de esta fuerza no conservativa que aparece acá, ¿no? Entonces, de alguna manera parecería que la FEM inducida obviamente tiene su origen en algo relacionado con el campo magnético, ¿no? Porque es la variación del flujo del campo magnético la que hace aparecer una FEM inducida. El tema es que esta fuerza no puede ser directamente ligada al campo magnético. O sea, no puede, por ejemplo, ser una fuerza de Lorentz. Puedo decir, claro, aparece un campo magnético y yo ya sé que el campo magnético eh, puede actuar sobre cargas, ¿está bien? De esta manera, ya lo hemos visto. Entonces debe ser que este campo magnético que aparece, que por alguna razón está actuando, pero no es así. No es así. Porque cuando vimos fuerza de Lorentz, habíamos dicho que la fuerza magnética, fíjense que es proporcional al producto vectorial entre el vector velocidad y el vector campo magnético. Pero el vector velocidad es el vector desplazamiento. ¿Sí? Entonces, la fuerza magnética es perpendicular al desplazamiento, porque es el producto vectorial de la velocidad por algo. Entonces, siempre va a ser perpendicular al desplazamiento. Por lo tanto, nunca va a poder hacer trabajo en la dirección delta L, que es en la dirección donde se está desplazando las cargas. Entonces, esta fuerza no es esta que está acá. No es de origen magnético esta fuerza. O sea, no es específicamente este tipo de interacción el que da lugar a una FEM no nula, porque este tipo de cosas, esta B tiene la dirección de delta L, así que la fuerza que produce tiene que ser perpendicular, y acá esto sería cero. Entonces, la fuerza B, directamente ella no puede realizar trabajo en campo magnético,
porque la fuerza que produce siempre es perpendicular al desplazamiento, el delta L, ¿no? Porque las cargas se desplazan a lo largo del delta L. Entonces, ¿quién acelera las cargas que se ponen en movimiento? O sea, ¿cuál es el origen de esta fuerza? ¿Cuál es la naturaleza de esta fuerza? Bueno, la respuesta es súper interesante y es la que finalmente está en el origen del vínculo que existe entre campos magnéticos y campos eléctricos, ¿no? Porque la respuesta es que las variaciones temporales del campo magnético actúan en realidad como fuentes de campo eléctrico. O sea, hasta ahora las fuentes de campo eléctrico habíamos visto que eran las cargas, ¿no? Las cargas. Bueno, no es tan así. Cuando yo tengo campos magnéticos que varían en el tiempo, en las regiones donde un campo magnético varía en el tiempo, ahí va a aparecer un campo eléctrico. Es raro, es raro, es raro, pero veamos eso. Aún en ausencia de cargas, va a aparecer un campo eléctrico en regiones donde B varía en el tiempo. Entonces, lo que está pasando en esta parte que está acá es que yo tengo un campo magnético que varía en el tiempo, dando lugar a una variación de flujo y todo, y ese campo magnético que varía en el tiempo va a actuar como fuente de campo eléctrico. Entonces va a aparecer un campo eléctrico por acá, y ese campo eléctrico es el que va a hacer este trabajo no conservativo y que va a poner en movimiento las cargas. ¿Saben? Todo eso está capturado en la ley de Faraday en términos del flujo, cómo varía el flujo. Todo eso está metido acá. ¿Está? Pero lo que sucede en realidad es que en regiones del espacio donde B varía en el tiempo, eso actúa como si fuera una fuente adicional de E, y entonces va a aparecer un E en esas regiones, y en este caso se manifiesta moviendo las cargas y haciendo que circule una corriente inducida acá. ¿Está? Entonces veamos cómo funciona esto. Entonces, para eso, imaginemos este solenoide por el que circula corriente. ¿Está bien? Entonces circula una corriente, y vamos a pensar que por esta corriente, perdón, por este solenoide, la corriente varía en el tiempo. O sea, no es constante. Entonces, el campo que vimos en la clase pasada, que está acá adentro, como era, el campo, ¿se acuerdan que era proporcional a la corriente? Si la corriente varía en el tiempo, el campo también va a variar en el tiempo. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Sí? Sí, Bueno, sí. entonces acá tengo una región, finalmente me construí con este solenoide una región en el espacio donde B varía en el tiempo. ¿Está bien? Este que está acá. Ahora, voy a poner un alambrecito acá, que sería como una espira. ¿Está bien? Y claro, acá estamos mirando la espira, ¿no? El solenoide lo estoy viendo así como si fuese, lo estoy viendo de frente. Entonces acá, por este borde está corriendo una intensidad de corriente que es esta que está acá. ¿Está bien? Sería el solenoide. Y claro, el solenoide está generando un campo magnético que está entrando a la pantalla. Por eso lo dibujo como una X. Está entrando a la pantalla. Si la corriente esta aumenta, el campo adentro aumenta, ¿no? Ahora, si ustedes se fijan en esta región del espacio, entonces, en donde está esta espirita, esta G simplemente es un galvanómetro, no importa. Representa un instrumento de medición de corriente. Me mide cuánta corriente circula por esta espira, no importa. Entonces, en una situación donde la intensidad no cambia, el campo magnético es constante, pero estamos de acuerdo que hay todo un flujo acá de campo magnético. Ahora, si I depende del tiempo, B también va a depender del tiempo, y el flujo concatenado por esta superficie va a cambiar en el tiempo, y por lo tanto va a aparecer una FEM. Entonces, si la intensidad aumenta, tengo más campo hacia adentro, y les pregunto si están de acuerdo entonces en que la corriente inducida afuera va a tener esta pinta, ¿no? Si ustedes hacen la regla de mano derecha, esa corriente que se induciría de esa manera haría que aparezca un campo B hacia afuera, que justamente trata de compensar el aumento del campo B hacia adentro, como lo sugiere la ley de Faraday, que la FEM
va a poner en movimiento una corriente que se opone a la variación de flujo. En este caso, el flujo aumenta hacia adentro, entonces la corriente debería generar algo que se oponga a eso. ¿No? Entonces, la fuerza no conservativa por unidad de carga, o sea, fuerza no conservativa por unidad de carga, acuérdense que era campo, campo eléctrico, si estamos hablando de una fuerza de carácter eléctrico, tiene que tener este sentido, ¿no? En cada punto tiene que tener este sentido de circulación. ¿Sí? Y esto aparece inducido por una variación del campo magnético inducido porque varía la intensidad que circula por el solenoide. Ahora bien, lo que me dice Faraday, entonces, es que la FEM, a lo largo de todo el circuito, o sea, el trabajo por unidad de carga a lo largo de todo el circuito, es positivo, en este caso, bueno, tiene que tener el mismo sentido que el delta L, que si lo elijo de esta manera, y se tiene que oponer a la variación en el tiempo del flujo, ¿no? Ahora, como yo les decía, esta fuerza no conservativa, si yo le creo a Faraday, a Maxwell, digo que es de naturaleza eléctrica, entonces esta fuerza no conservativa por unidad de campo, por unidad de carga, perdón, es un campo eléctrico, pero es medio raro, porque es un campo eléctrico no conservativo. ¿No? No conservativo, ¿por qué es no conservativo? Porque yo sumo el trabajo por unidad de carga que hace a lo largo de un circuito cerrado y me da algo que no es cero, me da algo que tiene que ver con esto. ¿Eh? Entonces, asumamos por un instante que pueda aparecer en esta situación es un campo eléctrico no conservativo. ¿Eh? Que tenga una circulación no nula dada por esto que está acá. Entonces, si ustedes recuerdan lo que vimos en la clase pasada, lo que me dice en realidad la ley de Faraday es que aparece un campo eh, a- que es este que está acá, que cuando yo le hago la circulación a lo largo de este circuito, esta cuenta que físicamente es el trabajo entregado por unidad de carga a las cargas a lo largo de todo el circuito, fíjense que matemáticamente es la circulación de este campo. Es lo que dijimos, la circulación del campo. Así que la circulación de este campo que aparece tiene que ver con cómo varía el flujo magnético concatenado, digo bien. Acá lo único que hice fue escribir la fórmula del flujo magnético y hacer explícito que como el B cambia en el tiempo, eso es lo que tiene eh, lo que voy a tener que derivar, esta variación en el tiempo de B. Y entonces lo que la ley de Faraday dice es lo siguiente, a ver si me pueden seguir con esto. En los lugares, si yo me olvido de todo el resto y creo que esto es verdad, ¿qué me está diciendo esta ecuación? Que donde tengo B que dependa en el tiempo, donde tengo un B que depende del tiempo, de tal manera que esta derivada sea no nula, donde haya líneas de campo B que dependan del tiempo, voy a tener la circulación de algo, de un campo eléctrico. ¿Está? Entonces, siempre que tenga líneas de campo, de B que varían en el tiempo, va a haber un campo eléctrico que cuando yo le calculo la circulación va a ser no nula. Va a ser justamente, va a estar relacionado con esta cuenta que está acá. Entonces, siempre que haya un campo B que cambie en el tiempo, hay circulación de un campo eléctrico no conservativo. ¿Está bien? En particular, lo que me dice esto es que siempre que haya líneas de B que dependan del tiempo, va a aparecer un campo eléctrico no conservativo, cuya circulación va a ser igual a esta. Así es como actúa como fuente un campo magnético. Tiene que ser campo magnético que cambie en el tiempo. Y cada vez que tenga eso, va a haber un campo eléctrico no conservativo que circule alrededor de esa línea de campo. O sea, que se enrolle, si quieren, que se enrolle, que circule alrededor de esa línea de campo. Todas estas líneas de campo B varían en el tiempo, ¿no? Son líneas de campo que entran ahí. Y fíjense que el campo eléctrico que aparece, que es el que habíamos visto como origen de esta FEM, se enrolla alrededor de esto. Así que, ¿cómo actúa el campo magnético como fuente? Bueno, donde tengo línea de campo B que cambian en el tiempo, aparece un campo eléctrico que parece que se enrolla alrededor de esas líneas de campo B que varían en el tiempo. Entonces, en este caso en particular,
fíjense que el flujo del campo magnético tiene que ver con el campo magnético que tengo en esta región por el área, ¿está bien? Por el área, eh, y el campo magnético dentro de un solenoide, ¿se acuerdan que era mu0 por el número de vueltas del solenoide por I? Era tan simple como eso, así que el flujo es esto que está acá. Y una variación en el tiempo, entonces, del campo del flujo concatenado va a tener que ver con una variación de B, que en realidad es una variación de I. Entonces, cada vez que varíe I en el tiempo por acá, va a aparecer una variación en el flujo. Y asumiendo entonces este heno conservativo, ¿está bien? La circulación de este heno conservativo en esta región que está acá, eh, lo puedo escribir de esta manera, ¿está bien? Y el módulo lo puedo sacar de esta integral, así que esta circulación simplemente es el perímetro de esto que está acá, el perímetro de- de este circuito que estoy usando para hacer la circulación, que justamente elijo este circuito porque coincide con la espirita que me interesa ver. Y entonces el perímetro es 2pi veces el radio de la espira, que es A. Y así que en definitiva, sobre la espira aparece un campo magnético, perdón, un campo eléctrico no conservativo. Ahora yo igualo esto que está acá a esto que está acá. Así que eh, el campo no conservativo tiene un modo eléctrico no conservativo, es 1 sobre 2πa por la derivada de m con respecto a t, y eso tiene que ver con dIA de t. ¿Está? Estoy hablando de dIA de t. Así que el campo eléctrico que aparece acá queda proporcional a la velocidad con la que varía la intensidad de corriente en el circuito, en este caso particular. Perfecto. Bueno, eh, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta brutal, digamos, del sentido no entendí nada? ¿No? No, Me perdí lo último. Lo último, último, que es esta cuenta simplemente, esta que está acá, o conceptualmente bueno. No, esta cuenta que está acá es fácil, o sea, un poco más difícil es conceptualmente es lo que dije anterior, pero esta cuenta que está acá, lo único que hago es hacer esta cuenta explícita para esta situación. Entonces, yo tengo esta igualdad, entonces el trabajo por unidad de carga, que sería esta FEM, eh, tiene esta pinta, o sea cual fuere el valor de este campo, su circulación tiene que ser igual a esto que está acá. Y entonces acá lo que hago es calcular dar una forma a esta circulación que, que simplemente por la simetría de esto me permite sacar el módulo este afuera. Y entonces la circulación se reduce al campo constante que va a aparecer a lo largo de esta espirita por el perímetro de la espirita. Esa es la forma que le queda a la circulación de este campo. Y el otro término tenía que ver con cómo varía el flujo. Bueno, el flujo tiene que ver con las líneas de campo B por el área, porque son perpendiculares en esta situación. Eh, y el campo B es el campo B adentro del solenoide, que era mu0 por el número de espiras por la intensidad que circula por el solenoide, como vimos en la clase pasada. Así que el flujo es esto que está acá. Y la dependencia con el tiempo, acá donde aparece. Y de que I, la intensidad que circula por el solenoide, dijimos que dependía del tiempo. Así que la dependencia con el tiempo, la derivada de phi con respecto a t, va a tener que ver con la derivada de I con respecto a t. Y acá simplemente lo que hago es igualar esto con esto para encontrar una expresión para el campo eléctrico no conservativo que aparece inducido por el campo magnético. Y fíjense que el campo no conservativo parece enrollarse alrededor de las líneas de campo B que varían en el tiempo.
eso es lo que decía, así tienen que pensar cómo es que el campo B origina. Donde tengo líneas de campo magnético que cambian el tiempo, ahí va a aparecer un campo eléctrico que si yo lo dibujo y dibujo su línea de campo, parecerían enrollarse alrededor de esas líneas. ¿Está bien? Bueno, vamos a hacer un intervalito. Nos vemos en 10. Arrancamos y 25. ¿Está bien? Claro. Bueno, estamos de vuelta. ¿Están ahí? Perfecto. Muy bien. Bueno, entonces continuemos un poquito. Eh, entonces, el origen físico de lo que está pasando y la fenomenología que captura esta, la ley de Faraday, como vimos, tiene que ver eh, con este campo eléctrico no conservativo que aparece toda vez que en una región del espacio el campo magnético varía en el tiempo. Ahora, la ley de Faraday captura eso y lo captura muy bien, pero también captura esta misma ley, también captura una fenomenología que puede ser descrita de la misma manera, pero que no necesariamente involucra la aparición de un campo eléctrico cuando hay un B que cambia en el tiempo, porque como habíamos visto, el flujo puede variar no porque B cambia en el tiempo, sino porque o la orientación cambia en el tiempo, o porque la espira se mueva hacia otros lugares donde B tiene un valor diferente, pero el B no cambia en el tiempo. Entonces, en realidad, esta ley como que condensa la física de dos situaciones diferentes. Una, que es la que acabamos de ver, cuando B cambia en el tiempo, por ejemplo, que se daba en este tipo de situaciones, y también explica qué es lo que sucede cuando B no cambia en el tiempo, pero la posición de interés de la espira es la que cambia en el tiempo, o la orientación relativa. ¿Está bien? Entonces hay como dos familias de fenómenos, ambas están descritas por esta ley de Faraday. ¿Está bien? En esta situación, bueno, perfecto. Entonces, en este tipo de situaciones, B cambia en el tiempo, eso hace aparecer un heno conservativo, y hablamos de FEM inducida, y en estas situaciones, el B no cambia en el tiempo, sí eh, perdón, no es uniforme, y lo que sucede es que la espira se desplaza, cambia la, la orientación o la posición relativa entre la espira y las fuentes del campo magnético, por lo tanto estoy explorando otra región del campo magnético, y también aparece una FEM, solo que a esta FEM se la va a conocer como FEM de movimiento, en lugar de esta FEM que es la FEM inducida por el campo eléctrico que se induce, todo lo que fuera. Sea cual fuera las dos, esto permite describir los dos tipos de fenómenos. ¿Está bien? Tanto de FEM inducida como la de FEM de movimiento, que es esta cosa que está acá. Perfecto. Entonces, veamos, ya hablamos sobre la FEM inducida, ahora hablemos un poquito de la FEM de movimiento. ¿Está bien? Entonces, vamos a dar unos ejemplos. Imagínense que yo tengo una varilla conductora, ¿está bien? Que se desplaza a una velocidad constante en una región donde hay un campo magnético uniforme. O sea, el campo es constante, ¿no? Y en este caso, en este ejemplo, está entrando a la pantalla. Bueno, entonces, analicemos qué es lo que está pasando aquí. Acá yo tengo una varilla conductora, es un metal,
es un conductor, perdón, es un conductor. Por tanto, yo sé que hay cargas que se pueden mover distancias macroscópicas, pero no está conectado a ninguna FEM, a ninguna pila, a ninguna batería, así que no hay un campo eléctrico acá, así que las cargas en principio están en reposo. Pero ¿qué sucede cuando la varilla entera se mueve hacia la derecha de la pantalla, ¿no? Con velocidad v? Bueno, cada una de las portadores de carga de la varilla, por ejemplo los electrones estos, los electrones no pueden salir de la varilla, pero como la varilla en sí misma es la que se desplaza, la componente, los electrones B, vistos desde afuera, tienen una componente, los electrones estos, vistos desde afuera, tienen una componente de velocidad que va en la dirección X, digamos, hacia la derecha. Entonces, cuando yo veo esto, digo, bueno, tengo una carga que tiene una componente de movimiento en esta dirección, así que se está moviendo en esa dirección, y en presencia de un campo magnético que está hacia adentro, y entonces sobre este electrón actúa una fuerza magnética, ¿está bien? La fuerza de Lorentz es Q por la velocidad de desplazamiento por B. La velocidad de desplazamiento es esta que está acá, la que estoy considerando, que es el movimiento solidario de la varilla. Y entonces, regla de la mano derecha, B por la velocidad por el campo magnético, me daría una fuerza hacia arriba, pero como acuérdense, como Q en este caso es negativo, es una carga, es un electrón, la fuerza neta es hacia abajo. ¿Está bien eso? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Todos me pueden seguir de que la fuerza que sienten los electrones en esta situación es hacia abajo? Sí. Sí. Buenísimo. Y fíjense que acá no tuve que inventar. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Sobre las cargas, los portadores de cargas negativas, aparece una fuerza de Lorentz que induce un desplazamiento hacia esta región, hacia la región B. Esta es la A y esta es la B. Entonces, a medida que esos electrones se desplazan hacia acá, yo tengo una región donde se me van a acumular electrones, y entonces va a dejar carga no compensada positiva acá arriba. ¿Está bien? Entonces voy a tener, a medida que se desplaza, electrones que, al ser sometidos a esta fuerza hacia abajo, vienen para acá y dejan carga positiva de esa pared acá arriba. Y entonces, ustedes ya saben que si ustedes ven una acumulación de carga positiva acá, esta región del espacio va a tener un potencial electrostático distinto a esta que está acá, un potencial más grande que esta que está acá. ¿Eso está bien con esto? Lo que les acabo de decir. Ahora va a haber una especie de diferencia de potencial entre esta región de la varilla y esta región de la varilla, porque acá se acumularon cargas negativas y acá se acumularon cargas positivas. El potencial electrostático acá es distinto acá, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Sí, sí. Buenísimo. Entonces, por el solo hecho de que la varilla se desplace hacia acá, o sea, aparece una diferencia de potencial entre los extremos de la varilla. ¿Está bien? Pero no hay nada raro, es la fuerza de Lorentz actuando acá. ¿Está bien? Sin embargo, también vemos acá que el movimiento de un conductor, digamos, en presencia de un campo magnético, hizo aparecer una diferencia potencial entre sus extremos. Y lo que quiere decir es que, bueno, si hay una diferencia potencial es porque hay un campo acá, ¿no? Si yo lo tuviera que dibujar, sería un campo adentro que iría desde acá hasta acá abajo. Desde acá hasta acá abajo. ¿Eh? Esto es lo que vimos con el medidor de caudal. ¿Se acuerdan de lo que vimos con el medidor de caudal hace un par de clases? Bueno, era algo similar. ¿No? La fuerza magnética separa a las cargas, digamos, y aparece un campo eléctrico, por lo tanto aparece un campo eléctrico. Bueno, y en el estacionario, lo que tiene que pasar es que la fuerza que siente cualquier partícula cargada, obviamente la fuerza que siente un electrón por estar cerquita de otros electrones es repulsiva. Lo trataría de llevar hacia el centro. Lo que pasa es que no se va hacia el centro porque está actuando la fuerza de Lorentz. En el equilibrio, una tiene que igualar a la otra. Entonces la carga, la fuerza electrostática va a tener que igualar a la fuerza de Lorentz. Son iguales y opuestas en la situación estacionaria. Entonces eso me permite ver que en el estacionario la diferencia de potencial acá va a ser tal que el campo va a tener que ver con la velocidad y con la intensidad del campo magnético, el campo eléctrico. O lo que es lo mismo, la diferencia de potencial
que la caída de potencial acá es simplemente, acuérdense, es campo por E por L, E por L, ¿no? La diferencia de potencial entre A y B, E por L, va a ser igual va a ser proporcional a la velocidad, al campo y al largo de la varilla. ¿Ven? Entonces, si yo vengo con un multímetro y mido la diferencia de potencial entre los bornes superior, digamos, entre la parte superior e inferior, voy a medir una diferencia de potencial proporcional a estas cantidades que están acá. Bueno, o sea, en ese sentido es como que me armé, si quieren, una pila, una batería. Acumulé cargas positivas de un lado, de otras de otro, haciendo una fuerza no conservativa, que ahora vamos a ver cuál es el origen, que hizo el trabajo que me hizo acumular cargas del mismo signo en un extremo y en otro. ¿Vale? Bueno, y entonces ustedes acá quizás me dicen, bueno, pero ¿cómo puede ser? Vos no me dijiste que hace un par de filminas que la fuerza magnética no puede hacer trabajo, porque siempre es perpendicular al desplazamiento. Y en realidad acá, la fuerza de Lorentz efectivamente hace trabajo, pero por una razón que es la siguiente. Eh, Acá, además de la velocidad sobre la varilla, está la velocidad de la varilla entera. Así que todos los electrones se mueven hacia la derecha porque la varilla entera se mueve hacia la derecha. Así que las interacciones de los electrones... ¿Qué significa que entonces? Que hay interacciones entre los centros atómicos de la estructura molecular de la varilla con los electrones, hace que cuando la varilla se mueve, bueno, colisionalmente lleven a los electrones hacia ese lado también. Además, los electrones se pueden mover a lo largo de la varilla, ¿bien? Libremente. Pero ese movimiento colectivo que yo impongo desde afuera ese desplazamiento, hace que como un todo se muevan hacia la derecha, pero la fuerza aún pueda desplazarse en el sentido perpendicular a esa dirección colectiva de movimiento, y por lo tanto la fuerza de Lorentz puede acelerar a las cargas en esa dirección. Entonces, en este caso B puede hacer trabajo sobre las cargas por la existencia de una velocidad colectiva, que es la de la barra, que la impongo desde afuera. ¿Está bien? Yo la impongo desde afuera. Perfecto. Y entonces, ahora, con lo que aprendimos de la barra, ahora sí veamos el concepto de Feld de movimiento que nos interesa para lo que estamos viendo. Entonces, imaginemos este circuito. Tenemos un circuito, que es este que está acá. Todo esto es un conductor. Lo que pasa es que esta parte del conductor es móvil, ¿no? Es móvil. Este conductor está metido en un campo magnético que de vuelta está entrando a la pantalla. Y lo que sucede acá es que esta parte del conductor se puede desplazar y vamos a sumar que se mueve hacia la derecha con velocidad v. ¿Está bien? Entonces, al suceder esto, ¿qué pasa? Al suceder esto, ¿qué pasa? Si yo me acuerdo de Faraday, lo que digo es, uy, mira, acá tengo una espira, el flujo en todo momento concatenado magnético de la espira como es perpendicular, es simplemente el producto entre la intensidad del campo y el área. El campo es constante, pero el área depende de X, depende de la posición X de esta parte que está acá, ¿no? En un instante dado es la intensidad del campo por el área, que es L que es esta cantidad, por X. ¿Sí? Ahora, X cambia en el tiempo, porque esta varilla se está moviendo a la derecha, así que el flujo va a cambiar en el tiempo, proporcionalmente a la velocidad en X. Así que va a ser directamente la intensidad del campo por el largo L de esta parte de la esferita esta rectangular por la velocidad de desplazamiento de la varilla. Y lo que me dice Faraday entonces es que va a aparecer una FEM en este circuito, va a aparecer una FEM, o sea, alguien va a entregar trabajo a las cargas por unidad de carga, que va a ser igual a menos la variación del flujo, así que va a ser igual a menos el campo por el largo, por la velocidad de desplazamiento de la varilla. Entonces, va a aparecer una FEM acá, y eso es lo que me dice Faraday. Ahora, yo ya sé, por lo que vi, bueno,
el tema de los signos primero, el tema de los signos, ¿no? Asumiendo que acá tengo la espira, Z, la componente Z sale de la pantalla, ¿no? Z positivo sale de la pantalla. Vamos a asumir que la normal que estoy usando acá entra a la pantalla, o sea, tiene el mismo sentido que el campo B, está en menos Z, ¿no? Entonces, eso hace que si B se mueve a la derecha, el flujo aumente, ¿no? El flujo aumente, ¿no? Si elegí el n hacia adentro, a medida que la varilla se mueve a la derecha, tengo más líneas hacia adentro, colineales con el n que elegí, así que va aumentando el flujo. Entonces, en ese sentido, todo esto va a ser positivo, o sea, BLB está bien el signo que le puse, y la FEM entonces queda con signo negativo, que significa que la corriente inducida gira como se muestra en la figura. Fíjense, como el flujo aumenta, la corriente se va a establecer en el sentido que cree un campo magnético inducido que se opone a la variación de flujos, en este caso que sale de la pantalla, porque el flujo hacia adentro está aumentando. ¿Ven? Entonces, el sentido de circulación de la corriente inducida es este que está acá. ¿Ven? Ahora, eso es lo que me dice Faraday. Ahora, yo analizando yo sé por qué sucede esto. Yo tengo una explicación de por qué sucede. Sucede por esto que está acá. La varilla al moverse, acumula cargas positivas acá y negativas acá todo el tiempo por la fuerza esta de Lorentz, ¿no? Y eso me genera una FEM, si quieren, que es la responsable, fíjense, positivo acá, negativo acá, es la responsable de la intensidad que circula acá. O sea, no es que aparece un campo eléctrico ni nada por el estilo. Es la FEM esta de movimiento eh, que hace que en la varilla aparezca una región de alto voltaje acá y de menor voltaje acá, que hace que circule esta corriente, que se establezca esta corriente. O sea que la ley de Faraday captura la misma fenomenología muy bien, pero el origen está, en este caso, en la fuerza de Lorentz, que es la que pone en movimiento las cargas, en esta situación en particular. En ese sentido, esta FEM no es como la FEM inducida antes, no aparece un campo eléctrico no conservativo, sino aparece esta FEM de movimiento. Entonces, lo último que les quería comentar es lo siguiente. Perdón, ¿alguna pregunta de esto? ¿Se entiende un poquito el concepto que quería apuntar? ¿Mm? No veo respuestas. Sí, yo creo que sí. Yo. Bueno, entonces sigamos. El último twist es el siguiente. Alguien me podría decir, bueno, esto está buenísimo, porque encontraste una manera de poner a circular corriente. Este sistema convierte la energía cinética de la barra, en energía eléctrica. Y entonces, yo podría generar energía eléctrica entonces haciendo estos circuitos, dando una velocidad y dejando que esto se mueva con MRU, y acá cada vez voy a tener más variación de flujo, así que todo el tiempo voy a tener una FEM y puedo entonces tener energía eléctrica gratis. El tema es que no es así. El tema es que no es así. Esto no es un generador de energía gratis. No existe. Eso no existe. Así que vamos a ver por qué no existe, ¿no? El problema es el siguiente. Una vez que se empieza que aparece esta corriente, sobre la varilla va a empezar a actuar una fuerza, ¿no? Acá puedo pensar que tenemos una corriente, acá que es esta inducida, y lo puedo pensar como si fuese un cable esto, y habíamos visto que hay una fuerza sobre el cable que es la intensidad en este caso por el largo de este tramo, que está en la dirección inversor, producto vectorial del campo magnético, ¿no? Esta es la fuerza sobre un cable que tiene sobre un trozo de cable de longitud L que está en la dirección Y en un campo magnético B, ¿no? Esto lo habíamos visto la vez pasada.
Entonces, esta es la I inducida. Entonces, sobre el cable, todo el cable, todo el cable, entonces, si hacemos la cuenta, fíjense que el producto vectorial es hacer el producto vectorial entre I versor, que es el vertical, y B, que está hacia adentro. Cuando hago eso, háganlo con la regla de la mano derecha, van a ver que esta fuerza va a aparecer en menos X versor. O sea, va a aparecer una fuerza neta hacia la izquierda. Entonces, cuando empieza a circular esta corriente, va a aparecer también una fuerza eh, que lo va a desacelerar a este movimiento, porque se va a oponer aparece en la dirección menos X. Vamos a ver cuánto vale esa fuerza. Fíjense, el módulo de esto es I por L por el módulo de B. Bueno, la intensidad que circula por este circuito, pensemos que este es un material que tiene una resistencia R en algún lado. Por lo tanto, la intensidad que circula va a tener que ver con la diferencia de potencial, que en este caso es la inducida por el movimiento, es la FEM del movimiento, dividido R. Esa es la intensidad que va a ser inducida. La cantidad inducida va a ser la FEM inducida por la resistencia, dividido la resistencia del circuito. Así que, ahora, la FEM inducida es esto que está acá. ¿Está bien? Así que, en lugar de E, pongo esto que está acá. ¿Está bien? Y acá ya estoy hablando de módulo, por eso no estoy poniendo el signo, ¿no? Porque acá ya estoy hablando del módulo de todo esto. Ese es el módulo de E. El sentido ya se lo puse acá cuando hice bien la cuenta, ¿no? Ya sé que estoy hablando de esta corriente. Entonces, el módulo de E es B por L por la velocidad. ¿Está? Dividido R. Esa es la intensidad. Y por lo tanto, bueno, eso multiplicado por el módulo de B es el módulo de esto que está acá, de la fuerza. Así que la fuerza va a ser proporcional a B cuadrado, a L cuadrado, va a ser inversamente proporcional a la resistencia, va a ser proporcional a la velocidad de desplazamiento, y va a actuar en la dirección menos X versor. Así que fíjense que esta fuerza es una fuerza que se opone a la velocidad. Es una fuerza disipativa. Toda fuerza disipativa, fíjense que si la velocidad es muy grande, la fuerza es muy grande. Si la velocidad es chica, la fuerza es chica. Eso es característico de fuerzas disipativas, ¿no? Fuerzas que son proporcionales y opuestas a la velocidad son típicamente fuerzas disipativas. Entonces lo que va a suceder es que cuando esto empiece a funcionar, yo le doy un golpecito, un golpe a esta varilla, se va a empezar a mover, pero en el momento que se empiece al empezar a moverse va a ser válido lo que vimos. Se va a generar una diferencia de potencial acá, va a aparecer una intensidad de corriente, pero al empezar a circular, también va a aparecer una fuerza disipativa, una fuerza que se opone a esta velocidad y que lo va desacelerando. Entonces, después de una primera patadita se va a empezar a mover, pero cada vez más lento, más lento, más lento, hasta que se detiene. Y finalmente va a dejar de circular corriente. ¿Se entiende? Si yo quiero que esto siga circulando corriente, desde afuera, con otro mecanismo, tengo que garantizar que el movimiento continúe. Porque si lo dejo solo, se va a desacelerar, se va a disipar y se va a frenar. Y todo esto va a dejar de funcionar. ¿Está bien? Bueno, y ahora les quería dar... ¿Sí? Perfecto. Entonces, ahora les quería dar un ejemplo súper interesante, muy útil, que es el siguiente. Imagínense lo siguiente. Yo tengo una espira, o lo podemos ver acá. Tengo unas espiras, unas bobinas, en un campo magnético, sometidas en un campo magnético constante. Y lo que voy a hacer es girar esto de manera tal de hacer rotar las espiras. Bueno, al cambiar la orientación, este también es un ejemplo de FEM de movimiento. Acá el campo magnético es constante, no aparece ningún campo eléctrico no conservativo ni nada, es otra cosa. El flujo cambia porque cambia la orientación relativa entre la normal a la espira y el campo magnético. Entonces, va a aparecer una FEM, porque si el N cambia con el tiempo, el flujo concatenado efectivo va a cambiar con el tiempo. ¿Y esa FEM qué significa? Que entre los bornes de estas cosas que están acá va a haber una diferencia de potencial,
Bueno, que como esto cambia con el tiempo, también va a cambiar con el tiempo. Entonces, acá vemos el ejemplo, por ejemplo. En esta situación, yo tengo la espira por el cual no hay flujo concatenado justo en esta orientación, pero si yo la giro, ¿dónde está? Acá, vista desde arriba, esta espira vista desde arriba, estas son las líneas de campo, en esta situación tengo un montón de flujo. Si yo ahora la giro, le cambio la orientación, a un tiempo siguiente va a haber menos flujo. En esta situación no va a haber flujo. Después de un tiempo que siguió dando la vuelta va a empezar a haber un flujo, pero para el otro lado, porque en esta parte el flujo, la normal está en el sentido del campo magnético, así que voy a hablar de flujos positivos. Acá está disminuyendo ese flujo positivo, acá se hace cero, acá el flujo empieza a ser negativo, porque fíjense que la normal está opuesta a la dirección de B, y así sucesivamente. Entonces, a medida que pasa el tiempo y esto está rotando, el flujo, que es la línea roja, fíjense, acá es máximo, acá empieza a disminuir, a este tiempo disminuyó, a este tiempo cuando la espira estaba acostada se hizo cero, siguió disminuyendo, llegó al mínimo, empezó a subir, etcétera, etcétera. Entonces, esto es cómo varía el flujo con el tiempo, por el movimiento este de cambio de orientación, si yo lo hago taca, 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 pero a mí no me interesa cuánto es el flujo, sino la variación en el tiempo, así que esta es la derivada. Si esto fuese un coseno, la derivada sería un seno, ¿no? Pero fíjense, en esta parte que está acá, la variación es chiquita porque estoy cerca de un máximo. Acá la variación se hace nula cuando estoy, perdón, se hace máxima cuando estoy pasando por esta parte que está acá. Bueno, la derivada del coseno me da este seno. Quiere decir que la diferencia potencial entre los bornes de esto, acá se van a empezar a mover corrientes para un lado primero y después para un lado y para otro, porque la diferencia potencial va cambiando de signo con el tiempo, ¿no? La FEM, que es menos esto que está acá, va cambiando de signo con el tiempo. Y en definitiva, si yo mido la diferencia potencial entre un extremo y otro, voy a pasar por máximos, por mínimos y por ceros, ¿no? De manera armónica. Entonces, este sistemita transforma energía mecánica. ¿Por qué la energía mecánica? Porque yo tengo que meter la mano y dar vuelta a esto. ¿Está bien? Dar vuelta a esto. Si yo no lo hiciera, si yo le diese una velocidad angular inicial, les dejo para ustedes ver que van a empezar a circular corrientes, pero se van a inducir torques que los frenarían, de la misma manera que se frenaba la barra que se desplazaba. Así que yo todo el tiempo tengo que estar inyectándole trabajo a cada rotación, tengo que hacer un torque que haga que esto gire, pero una vez que hago eso, lo que tengo acá es una manera de transformar esa energía mecánica en energía eléctrica, porque estoy asegurándome una diferencia de potencial no nula entre los bornes y conectando, y eso funciona como una batería, una pila, ¿no? Es una manera de, si ahora yo le cuelgo un circuito a esta parte, es como le conecté una batería cuyo voltaje varía en el tiempo, pero en definitiva me provee un voltaje no nulo para mover cargas. ¿Está bien? Y esto se llama un transformador. Entonces, les voy a mostrar acá, esta sería una animación un poquito más realista. De alguna manera yo estoy haciendo girar un bobinado en presencia de un campo magnético, cambia con el tiempo el flujo concatenado, se genera una diferencia potencial porque se inducen corrientes a medida que la FEM va cambiando también en el tiempo. Fíjense que la FEM es variable. Si yo mido el voltaje en esta pata y en esta pata, va cambiando en el tiempo a medida que la orientación va cambiando, va girando 360 grados, y lo que obtengo es un voltaje que se llama alterno. Este es el origen de los generadores de los enchufes que ustedes tienen en su casa, ¿no? Una central hidroeléctrica, ¿qué hace? Usa energía de movimiento de flujos de agua para poner en movimiento imanes, o un movimiento relativo, imanes y bobinas, tal que se genere, por este mecanismo de la ley de inducción de Faraday, una diferencia una FEM inducida y una diferencia de voltaje que pueda ser aprovechada. ¿Está bien? La que tenemos en nuestra casa tiene una frecuencia de 50-60 Hz, ¿no? La velocidad de rotación es tal
que el voltaje que se genera es alterno con una frecuencia de 50 Hz. ¿Está bien? Les voy a mostrar acá un ejemplito. Bueno, acá tienen lo mismo, después esto se los dejo. Acá tienen lo mismo un poco más lento para ver la relación entre flujo y la FEM que aparece en un lado y en el otro. Y en realidad lo que está pasando es que se están poniendo a mover, hay corrientes que se empiezan a inducir, acumulan carga de un lado, positiva y negativa del otro. Eso genera una FEM en un extremo y una diferencia de potencial entre los extremos, y eso genera la diferencia de potencial que después yo puedo aprovechar más adelante. Para ver la última animación que les quería mostrar es esto que está acá. Entonces fíjense, acá yo tengo un imán y acá tengo unas espiras. Y lo que voy a hacer es prender la represa, que no la estoy viendo acá. Está muy lento esto. Acá, prendo la represa. Acá. No, prendo la represa y con la energía cinética del río hago rotar en este caso el imán. Y como hago rotar al imán, el campo, el flujo que atraviesa este bobinado, fíjense que va cambiando en el tiempo. Si yo lo mido, en esta región el campo magnético eh, va cambiando un poco de intensidad, pero también, obviamente, las posiciones X e Y, ¿no? Porque está rotando, ¿no? Si ustedes, no sé si se llega a ver, pero la orientación va cambiando, entonces el flujo va cambiando. Entonces, todo el tiempo está funcionando esta ley de inducción. Aparecen cargas que se empiezan a mover para tratar de compensar el cambio de flujo. A veces se mueven para un lado cuando el flujo aumenta y se mueve para otro lado cuando el flujo disminuye. Y entonces, en definitiva, empiezo a acumular cargas acá y desacumular acá, entonces el potencial en este borne va a ser diferente al potencial en este borne. Esa es la FEM que luego puedo usar para aprender en un circuito. ¿Está bien? Si yo pongo acá un medidor, cuando se acumulan cargas, supónganse positivas de este lado, este lado va a tener voltaje positivo. Cuando se empieza a acumular del otro lado, bueno, la diferencia potencial va a cambiar de sitio. Y si esto sucede de manera armónica, o sea, siguiendo una ley tipo de seno o coseno, los cambios van a ser tipos armónicos también, y voy a tener un voltaje que en el tiempo va a cambiar como si fuera un coseno, como si fuera un seno, con una frecuencia que es la que vimos, que está muy relacionada con la frecuencia esta a la que estoy cambiando las orientaciones relativas. Bueno, ¿les parece bien? ¿Alguna pregunta de esto? ¿Viene bien esta parte? Bueno, perfecto. Entonces déjenme ver cómo puedo hacer esto.